Ya. Buenas tardes, Rodolfo, ¿qué tal? Mira, para esta parte, en esta entrevista quisiéramos abordar algunas preguntas para poder entender mejor tu situación, Ujú. para darte un apoyo con ello. Quisiera preguntarte, primeramente, eh, cuánto de lo que es antecedentes de tuyos y tus enfermedades que podríais tenido. ¿Has presentado alguna enfermedad importante durante la infancia, adolescencia o vida adulta? Mayormente en adolescencia, que fue lo que me dio como la hepatitis G, me atacó. Y ya dentro de la edad adulta me atacó lo que era el COVID, cuando comenzó la pandemia. La adolescencia, más o menos, ¿de cuántos años estamos hablando? ¿A qué edad más o menos? Pongamos que era entre los 12 y 13 años. 12 o 13 No, años. sí. Y dime, con lo que es la hepatitis, me imagino que la A, ¿no? Mm, La A es hepatitis A. No, o sea, las conocidas son la A, la B, la C, pero dentro de eso hay como subcategorías que es la G, que eso se produce por la ingesta de mariscos crudos. Ah, ok, ok, eso Mm, es por mariscos. Exactamente. Ok. Y dime, ¿has recibido, cuándo se manifestó esta hepatitis y no sé, cómo se manifestó ello? Por ejemplo, ahora sí, que fue más que nada porque consumí, yo era bastante de consumir, por ejemplo, soy chica artillero, y la cuestión es que cuando me dio, es como que chocó el momento, o sea, literalmente creo que al día siguiente fue donde ya me dio malestar y creo que a la semana, en menos de la semana, ya me habían llevado al hospital y ahí ya me habían diagnosticado tal como cual, hepatitis. Ok. Ujú. Ya, ok. Y dime, en cuanto a ello, te llevaron a dar un tipo de receta, un tratamiento para tratar ello. ¿Recuerdas más o menos cómo fue esto? ¿Cuánto tiempo fue ese tratamiento? A ver, mira, para recordar un poquito más a profundidad, de enfermedad, creo que la hepatitis tal cual, creo que te dura un año, así tal cual, te dura un año, pero a partir de los 6 meses ya es como que ya puedes seguir con tu vida con tranquilidad, pero sigues teniendo la chance de poder conseguir a la gente. La cuestión es que el tratamiento me surgió así, hubo dos fases, el primer mes hasta el sexto mes, y de ahí el sexto mes hasta el año. El primero más que nada consistía de pastillas, no recuerdo exactamente el número de las Ya, pastillas, claro. pero y más que nada reposo, a que cuarentena también se podría hacer para no contagiar a Ah, compañeros o amigos. ujú. Y el segundo era simplemente como que las pastillas hacían que en la segunda fase de que bajara las chances y yo poder contagiar a otras personas. Ok, ok, Ah, ok. sí, más o menos, se repartió. Ok. Y dime, en lo que es el COVID, ¿esto en qué etapa te dio? Lo que me mencionaste del COVID que te dio. Etapa de vida, ¿En qué etapa? ya en la adultez. 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 Más o menos a los cuántos años calculas tú que te ha dado COVID. A ver, el COVID apareció creo que acá en Perú en 2020 me parece, ¿no? Sí, Ya, 2020. 2020, estamos en 2025, hace 5 años, yo habría tenido entre mis 18 años, 18 años. 18 años. Ujú. Y bueno, en el caso del COVID, ¿cuál fue el tratamiento que recuerdas que seguiste? En ese caso, en ese tiempo no sé tratamientos. Yo me mantuve junto con toda mi familia fuera de los hospitales porque había el temor de los rumores que decían que la gente estaba abandonada ahí. Entonces, lo único que hicimos fue cuarentena, Cuarentena. nada más. Ok. ¿Alguna medicación que tomaron? Me parece que una que otras pastillas así, pero eran cosas como paracetamol para calmar el dolor o algo Ok. para la fiebre. Ah, ok, 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 ok. Más o menos, ¿cuánto tiempo recuerdas que has estado con COVID? Mire, yo fui de las personas que me chocó durante una media semana, una semana, pero me recuperé. Pero COVID te da la consecuencia de que te quedas intacto, o sea, gusto olfato como gusto de la lengua. Ujú. Y será que eso me tardó, el olfato me demoró en venir al medio año y el sabor me tardó como sus 8 meses, 9 meses. O sea, pérdida del olfato medio año Ujú. y pérdida del gusto. No, 9 meses. Wow. Ujú. Hace un año, se podría decir. eh, Dime, eh,
Tú has tenido, me mencionas, accidente con la moto, ¿no? Ujú. Pero aparte de ello, ¿has tenido alguna intervención quirúrgica, eh, en alguna intervención que recuerdes, algún detalle? Así como tipo de cirugía. Mm. No, nunca he tenido algo como eso. En el caso de la moto, más o menos, ¿recuerdas en qué fecha, ¿Ocurrió? ajá, Ya, eso habrá sido, fue en este ciclo, me acuerdo específicamente. Fue a mediados de julio, julio, por ahí. y tienes, tú recuerdas algún efecto que te haya conllevado, no sé, por el impacto del golpe del accidente, no sé, que te hayas lesionado los brazos, no sé, que tengas dolor al levantar objetos, o que te hayas lesionado la pierna y que te haya generado algún tipo de dolor en la pierna, o accidente. O sea, consecuencia del accidente más que nada fue dolor así en los codos, en las rodillas, que no podía moverlos. Y contusiones y moretones, más que nada. Y eso más o menos, ¿cuánto tiempo te duró? No, sí, en curar como un mes, mes y medio, casi 2 meses. Mes y medio para ser exacto. Así que desapareciera por completo dolor. Ok. ¿Esto te dejó algún tipo de heridas, moretones? O sea, secuela así como una marca, no, la verdad, no. Ok, ok, ok. Ahora, ya mencionaste sobre los tratamientos que has recibido, Ujú. claro. Ujú. En cuanto a lo que es antecedentes familiares, lo que corresponde a enfermedades físicas o mentales, ¿tú recuerdas de algún familiar y qué relación tienes con este familiar sobre algún tema de alguna antecedente de enfermedades físicas o mentales de familiares? Por ahí me comentaste, creo que tu mamá tiene diabetes. Ya, no. Claro, ese es un caso, pero algún otro familiar ha presentado algún tipo de enfermedad, O sea, ya sea física o mental. físico-mental, conozco un familiar mío, que era mi abuelo de parte de mi mamá, que sufría depresión y esquizofrenia. Mm. De parte de mi mamá es diabetes, mi abuela también tenía diabetes, El abuelo, discúlpame, es abuelo materno, materno también, mi abuela materna también. abuela materna que es diabetes Ujú, y tu mamá también diabetes. ujú. Ok. Y, ok. Ya. De los tres ha sido esto ya diagnosticado. Claro, Ok. Eh, ok. En cuanto a, en cuanto a ti, ¿cómo has respondido emocional o físicamente frente a enfermedades o eventos médicos? por ejemplo, enfermedades y eventos médicos, mayormente como que se podría decir que me mantengo un margen. En la época de hepatitis sí fue, digamos, un poquito desesperante, pero porque era un adolescente. Y en la época de COVID también, también como que tipo daba un cierto temor, pero mayormente no es que entrara en pánico, simplemente es como que aceptar la enfermedad y me enfocar plenamente en como que tratar de recuperarme lo más rápido posible. Ok, ok. Eso era mi- Ujú, ok. Ahora, en cuanto al problema que tú mencionabas sobre el nerviosismo, eh, este, que es el problema que te trajo aquí a consulta, ¿tú recuerdas exactamente cómo empezó esto? ¿Cuándo tú empezaste a notar los síntomas del nerviosismo y en qué contexto o evento se presentó esto? O sea, como cuando empezó. Claro, Ya, ¿cómo y esto que empezó esto? eso mayor, o sea, yo de por sí nerviosismo que yo tengo memoria, siempre he luchado con lo que he llegado a vivir desde la niñez. Siempre es un sentimiento que podría decir que desde que yo estaba en primaria. No puedo poner una edad en específico porque sería muy complicado, pero yo le pondría, si tuviera que estimar, como a los 7 años. Ok. 7 años. Entonces, a partir de ahí fue dando el tema de la ansiedad y mayormente ocurría en entornos académicos. Eso era el mayor desencadenante, se podría decir. Entornos académicos y entornos familiares. En entornos académicos, ¿en qué situaciones tú dirías que se presentaba esto del nerviosismo?
El hecho de simplemente yo pisar el colegio, el hecho de simplemente yo estar dentro del colegio. ¿Qué dirías tú que es un detonante de ello? No sé, las tareas, fechas límite para entregar tareas, el trato de algún docente que te generase este tipo de nerviosismo. ¿Y a qué tú le atribuirías que presentase o generaría este O nerviosismo? sea, yo diría que el mismo, o sea, ¿cómo lo podría decir? A la misma estructura del colegio, ¿sabes? O sea, a la misma forma de las tareas, de los profesores y de la gente alrededor. Mucha presión por parte de los profesores. No tanto sí, pero es como que sí se sentía como que yo era un paria ahí, como que un poquito, como que no encajaba dentro del colegio, Mm, tanto en cómo funcionaba el sistema del colegio, como incluso la gente alrededor de cómo interactuaba en el colegio. Entonces siempre me sentía de una manera muy desconectada de todo sentido, o sea, de las tareas, de salón, del colegio en sí, de los compañeros, de todo el tiempo. entiendo, entiendo. Ahora, ok. Y en el caso de la adultez, ¿cómo cómo tú has sentido que qué cosas, bueno, en el caso de adultez no, en el caso familiar, ¿cómo tú dirías que qué cosas detonaban en ti lo que es el nerviosismo? En mi caso familiar, Ujú. mm, sí tengo la respuesta, pero lo que pasa es un poquito, ¿cómo decirlo? Complicado. Sí, un poquito complicado explicarlo, pero mayormente sí tiene que ver alrededor con situaciones como lo había comentado algo con relación a mis padres, a mí, específicamente a mi hermana Paola, y el hecho de la presencia de mi madre. Mm, ¿no? Eso es algo que quizás de una forma breve, no yendo a profundidad, podrías tocarlo quizás de alguna manera. ¿Has visto donde, Claro, creo que sí, pero más o menos algo en específico, o sea, qué es lo que por ahí generaría este tipo de nerviosismo en ti? la presencia de mi familiares, como lo había La comentado, presencia. pero más que nada las actitudes, yo estar presente con ellos. Por ejemplo, creo que lo más yo desencadenante de parte de mi hermana era la actitud que ella tenía, Ujú. su forma de autoritaria de actuar. De parte de mi padre, un poquito su manera también alocada de reaccionar entre las cosas o de ir. Y de parte de mi madre, la manera tan cínica de interactuar con los demás. La manera tan insegura que te da a la hora de interactuar con ella. Entonces, digamos que ese era lo mayores desencadenantes a la hora de yo interactuar con ella que me provocaba. Ok, ok. Tú dirías que al referirte a la manera cínica de tomar, dirías que aparentar quizás una actitud frente a ti ante los demás y estando contigo otro tipo de actitud. O sea, lo que se muestra al público, otra persona, otro trato, pero dentro de casa, un trato totalmente diferente. Claro. Ya, ok, entiendo. Mm, ¿Cómo dirías que ha evolucionado la frecuencia, la intensidad o duración de los síntomas de nerviosismo desde que empezó hasta la fecha? ¿Cómo dirías tú que ha ido evolucionando esto? ¿Ha incrementado? ¿Se ha mantenido? Yo diría que se ha llegado a controlar. O sea, no es algo que, digamos, pucha, estoy plenamente libre de la ansiedad en sí tal cual, pero ya he podido llegar a controlar con el paso de los años. Antes sí era como una ansiedad mucho más de mi vida, pero ahora es como que puedo mantenerme con calma. Creo que donde la etapa era un poquito más caótica era a partir de los 18 años, 19 años. Cuando estabas más joven, 18, o sea, ¿qué dirías tú? ¿Qué síntomas por ahí presentarías del nerviosismo que presentabas antes, que ahora quizás ya no han disminuido? Mm, vamos a ver, ¿qué podríamos decir de eso? Antes, o sea, como le dije, en mi caso no es que haya desaparecido. Yo creo que se sigue presentando varios de los mismos síntomas, pero cuando me da más controlado. No es que un síntoma haya desaparecido así comparado a la situación actual como antes. No, yo siento que siguen siendo lo mismo, pero Más controlado. más controlado. Exactamente. Ya, ok. Mm. ¿Qué eventos o situaciones han provocado cambios
los síntomas, ya sea para bien o para mal. Para bien o para mal, yo creo que diría que la universidad. Universidad o cuando yo viajé a otro país. Em, ¿Cómo dirías tú? ¿La universidad ha influenciado para bien? Para bien, Ok. ¿Y el viaje también sería para también bien? para bien. Y para mal, una situación que es el hecho de comenzar a vivir con mi hermana en la misma casa. Em, Esto es algo que se ha presentado antes, porque ahora creo que ya no viven juntos, ¿no? Ya, pero sí se presentaba antes. Y fue algo que ocurría de vez en cuando, volvía de vez en tiempo. Ok, ok. Mm, ¿Desde cuándo eh, estos síntomas han afectado algún desempeño, ya sea en el ámbito social, académico o en tu trabajo? Yo diría que en el trabajo no tanto, pero mayormente es en lo que es el desempeño social y de vez en cuando académico. ¿Por qué dirías que afecta tu desempeño social el tema del racismo? ¿En qué Por- forma? Porque me paraliza a la hora de interactuar. Y el hecho es que a veces, al hecho de paralizarme, como que me hace perder la oportunidad de cierta manera con interactuar, o el hecho de ser más frecuente con amistades. O sea, para mí, el hecho de que, por ejemplo, mantener una amistad es muy laborioso, es muy estresante, es muy desgastante emocionalmente. Y esto mayormente nace por el nerviosismo, por la consecuencia del nerviosismo. Así que, pues, Entiendo, entiendo. Y en el campo académico, ¿cómo dirías tú que afecta el nerviosismo? afecta el nerviosismo. Mayormente es que el nerviosismo para mí es lo que me hace, me da la sensación de procrastinar, pues, sí. El nerviosismo me hace como que buscar una escape fácil para distraerme, para como tipo evadir el estrés de las tareas, algo así. Yo diría más que nada eso. Mm, ¿Qué estrategias por allí hayas utilizado que hayan sido efectivas para, para controlar estos síntomas? Para controlar estos síntomas, yo creo que más que nada es la exposición gradual, ¿no? Al hecho que me ayuda un poquito. Y el hecho de estar en entornos donde no me sienta juzgado, ¿no? De verdad, y me siento validado. Ok. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la niñez, que si bien ya lo hemos tocado, este tema, quisiéramos consultarte en cuanto a lo que es tu desarrollo psicomotor, en lo que corresponde al lenguaje, movilidad, habilidades sociales. Durante la infancia, ¿ha habido algún tipo de dificultad para alguno de estos, ya sea para lo que es desarrollo de la movilidad, habilidades sociales, el lenguaje? O sea, en mi caso, si se refiere, por ejemplo, por algún tipo de trastorno, por algún tipo de, por ejemplo, de condición, no. Pero de parte, capaz por mi personalidad, me costaba socializar con los niños. Hasta digamos en la misma banda de ellos. Ujú. Y otro problema que capaz sí tenía era el problema de habla, que tenía que me costaba pronunciar bastante la L. Yo creo que eso sería lo más resaltante. ¿Por qué dirías que se te complicaba socializar con otros niños? Quizás, no sé, algún tema de que por allí los intereses sean diferentes en cuanto a gustos, en cuanto a actividades a realizar con tus pares. ¿Qué dirías tú que era lo que hacía complicado el socializar con tus amigos? Que en mi Con tus caso, compañeros. por ejemplo, en mi caso, a veces me costaba entender bastante las reglas sociales de chibolo. Ujú, Entonces, a veces como que estaba en cierta descoordinación con mis otros compañeros. A la hora de interactuar, también, por ejemplo, mi forma de interactuar era muy diferente a la de ellos. O sea, era como una perspectiva completamente distinta de yo con ellos. Entonces, se me hacía bastante imposible encajar, entablar una conversación con ellos o, por ejemplo, interactuar más allá de lo que simplemente compartir tiempo.
o compartir así espacio en el salón. ¿Qué le hacía diferente en tu interacción con la de los otros niños? Que en mi caso, yo podría decir, diferente yo con los otros niños, es que capaz yo estaba viviendo una burbuja en esa época, Ujú. capaz. Entonces, el hecho de vivir dentro de esa burbuja es como que tipo mi única forma de interacción e interactuar era con gente que había vivido en una burbuja similar así. Mm, Entonces, mayormente por eso me costaba interactuar más con los niños. ya. Bien, estabas comentando acerca de lo que es la niñez, Mm. eh, en cuanto a lo que es el tema de social, tus habilidades sociales con tus compañeros del colegio. Me mencionabas que te era complicado porque como que la interacción, que tú estás bajo una burbuja, que te relacionabas con niños que estaban en una situación, en una burbuja similar a la tuya, pero ¿qué dirías tú que hacía esta diferencia entre ustedes con el resto de compañeros? Mi crianza era distinta a la de ellos. Entonces, eso influenciaba bastante en la forma como yo me comportaba, a diferencia de cómo ellos se comportaban, en la forma como yo hablo, a diferencia de cómo ellos hablaban, el hecho de la forma de cómo ellos reaccionaban, como yo reaccionábamos, éramos muy distintos. Y en mi caso es te podría decir que era como el caso de, yo congeniaba más con gente así, por ejemplo, eso sí era llegar, por ejemplo, con un chico que unas conocí, chicos así de escuelas privadas, era la dinámica era muy distinta a comparación de mis compañeros. Yo recuerdo de que yo estudié en una escuela pública. Ujú. Entonces, era un ambiente mucho más hostil y yo no había sido creado por un ambiente hostil. Entonces, siempre me costó horrores así acoplarme a ese ambiente, pues. Entonces, eso es más que nada. Claro, el Colegio Nacional es como que un poco más tosco el trato de los niños, en colegios particulares es un poco muy diferente, hay una diferencia en el trato. También hay un mayor control de lo que es el bullying, Claro, ¿no? Sí, ok. Em, En cuanto a cómo describes tú la relación entre tus padres y hermanas en la niñez, ¿tú recuerdas si hubo presencia de algún conflicto o apoyo en esa etapa? de parte de conflictos, o sea, se podría decir que sí, hubo apoyo, como el típico de apoyo humanitario, pero mayormente era en gran parte de conflictos, de parte de mi madre, de parte de mi padre y de parte de mi hermana mayor. ¿Me podría detallar un poquito más la pregunta? Vuelvo a repetir entonces. En cuanto a la niñez, ¿cómo describes las relaciones entre tus padres y hermanas en esa etapa? Si hubo alguna presencia de conflicto o apoyo en esa etapa. Caóticas, caóticas, conflictivas y pesadas, pesadas, muy belicosas. Ante estos conflictos, ¿tú veías que había un punto de quizás llegar a un consenso, a resolver los problemas? ¿O ante un problema, tú dirías que esto no buscaban una solución? ¿Cómo describirías tú que era esto en la niñez? No, en este caso, no es como que hubiera un punto medio para, por ejemplo, consenso, como había comentado, no. En este caso solo había dos formas. Solo uno, si había una discusión, solo había uno que podía ganar en esta discusión. Y solamente uno. Entonces, por ejemplo, no había como un punto y medio para echarte para atrás, no había un punto y medio como para dialogarlo. Entonces, si había una discusión, tenía que terminar de una manera que la otra persona pisotee a la persona con la que está discutiendo, con la que está peleando. Siempre fueron las dinámicas así de esa manera. Las discusiones se daban entre tus padres, entre tu hermana mayor, te incluían a ti dentro de este conflicto, Sí. te incluían a ti dentro de este conflicto. Complicado. Mm, ¿Y cómo era tu comportamiento en la escuela? No sé si con tus compañeros, cuando niño. Ya me comentaste que el tema social era muy complicado. Esto es en la etapa de primaria, hablamos de los primeros años de primaria. Mm, todo primaria y una gran parte de secundaria. Al Ok, final. ok. Eh, ya, entiendo. Mm, ya. Tu comportamiento, o sea, con tus compañeros era tratar de evitarlos.
Sí, más que nada, porque no sé si le llegué a comentar que yo fui bastante víctima de bullying, específicamente en los primeros años, o sea, mejor dicho, toda primaria y una gran parte de la secundaria. Entonces, mayormente era tratar de evitarlos, o simplemente tratar de simplemente ya convivir con ese tipo de tratos. Ya, entiendo. Mm, Ahora, ¿qué actividades, intereses, hobbies has tenido tú en la infancia que quizás han cambiado con el tiempo, que ya no tienes, pero que en la infancia, por ejemplo, tú, cosas que disfrutabas hacer? Nadar, dibujar, hobbies como eso, pintar también. ¿Cuánto tiempo más o menos tú recuerdas que dedicabas a cada una de esas actividades? Que era, ya era más que nada como para pasar el rato, ¿no? Es como que, por ejemplo, en mis tiempos libres, y tiempos libres mayormente cuando era niño eran unos media hora, no, no aproximadamente, no es como que me tiraba todo un día entero. Ya. Mm, O sea, en el caso de, por ejemplo, nadar, esto lo hacías en vacaciones de verano, claro, exactamente. y lo que es dibujar, pintar unas horas, que estabas libre del colegio, así. ¿En qué etapa recuerdas tú que ha durado estos hobbies? Claro, Eso es como... sí, sí. Ya. ¿Puedo preguntarle de nuevo la... O sea, de los hobbies que tú has tenido, dibujar, pintar, ¿qué recuerdas tú que cuánto tiempo han durado estos hobbies, estos pasatiempos que tú solías disfrutar? ¿En qué etapa ha durado de la niñez a la adolescencia? Digamos que de la niñez hasta la adolescencia, Más o menos qué edades dirías tú que digamos de los 7 hasta los 14 años, 14 15 años. eso es para lo que es dibujo, pintura Sí, y nadar? ¿Qué etapa hasta abarca? los 17, de los 10 años hasta los 17. 10 años hasta los 17 años. Ok, ya. Bien, entonces creo que por esta parte de lo que es abordaje de lo que es niñez, antecedentes, ya hemos tocado estos puntos, entonces yo te quiero agradecer por tu tiempo y ya estaremos en todo caso conversando para una próxima entrevista. Más bien, muchas gracias por tu tiempo. Gracias.